Hola, mi nombre es Alma Cristina Zapata Santillán, estudiante de la maestría en Administración de Negocios enfocado a calidad y productividad, y les voy a presentar el proyecto Reducción de defectos por unidad del proyecto para Progress Rail en el área de equipamiento para la empresa Spartec SADCB mediante la metodología Six Sigma. Mi propósito de vida es utilizar los conocimientos que he adquirido y adquiriré durante mi vida para crear nuevas oportunidades para mí y los que me rodean y contagiar la forma positiva en que veo la vida. Este proyecto se basa en la metodología TMAIC, entonces vamos a comenzar con la etapa de definir. En la etapa de definición tenemos que hacer una apertura del proyecto. Entonces, como ya les mencioné, pues el nombre de mi proyecto, también la fecha de inicio, que se comenzó el 15 de octubre del 2021, el área en donde se ubica la mejora es en el área de equipamiento y el cliente del proyecto pues es la empresa Spartec. Como enunciado del problema, contestamos las 5 preguntas que aparecen en la tabla. ¿Qué problema tenemos? Pues los defectos hallados durante la inspección de equipamiento por unidad son muy altos. ¿En dónde? Pues en el área de equipamiento. ¿Cuándo? De abril a octubre del 2021. ¿Cuánto? En promedio tenemos 43 defectos por unidad. ¿Y cómo sé? Pues por los reportes de SNACS de defectos. Como alcance del proyecto, incluye análisis de tiempo extra de manera mensual, análisis de defectos, la detección de necesidades de capacitación para el área de equipamiento, análisis de defectos más recurrentes. También incluye análisis de causa raíz de las no conformidades emitidas por el cliente, el cambio del flujo de proceso de equipamiento si es necesario, y no incluye cambio en algún otro proceso distinto de equipamiento, ni tampoco la reestructuración del flujo de todo el proceso. Este es nuestro diagrama de flujo. Actualmente fabricamos los sistemas de enfriamiento de las locomotoras. Este es el sistema de enfriamiento, la foto que está en la parte superior izquierda. Nuestro proceso comienza con partes primarias. Partes primarias son las partes que son cortadas, dobladas, barrenadas, biseladas, que después pasan al área de soldadura y se hacen subensambles y ensambles finales. Ya que se tiene la unidad completa, es toda la parte beige, se pasa al área de granallado y pintura y se pinta con un primer, que es este color beige que vemos aquí. Después se pasa al área de equipamiento. Equipamiento se encarga de colocar todas las partes del sistema de enfriamiento, ya sean las puertas, las pantallas, los blowers, los filtros, focos, todas las válvulas y tubos que lleva el sistema. Este, es, este proceso de equipamiento está dividido en la construcción de arneses, el luteo de arneses, de la fabricación de ensambles menores y los subensambles manuales. Y pues después pues la inspección de equipamiento, pero esto es parte de calidad. En cuanto a la construcción de arneses, tenemos que se cortan los cables, se crimpan, se etiquetan. Ya que está realizado el arnés, se pasa al luteo. Y nuestro problema se encuentra en esta área, la marcada con rojo. Se realizó un CIPOC para definir cuáles son nuestros proveedores, las entradas, el proceso, las salidas y nuestro cliente. Nuestros clientes, ya sean internos o externos. Aquí colocamos solo algunos proveedores que son los más importantes, también algunas entradas que son nuestras X, algunas salidas que son nuestras Y. El proceso, como les mencionaba, es la fabricación de arneses, el ruteo, la fabricación de los ensambles menores y los subensambles. También tenemos que, como clientes externos, tenemos a Progress Rail y como clientes internos tenemos al área de embarques y al personal de producción. Se definió el métrico primario. Este métrico primario es la reducción de defectos en el ensamble cooling hood. Y los límites de especificación para este métrico son menos de 20 defectos por unidad. Este es el desempeño actual de nuestro proceso. Tenemos, bueno, de los defectos, tenemos este promedio de defectos por mes. También se hace la definición de variables. Del CIPOC sacamos estas matrices, en donde colocamos qué tipo de variable es, si es continua, si es discreta, si se mide actualmente y la unidad de medida. Se obtuvieron alrededor de 80 variables de entrada y de salida. Las variables anteriores nos sirvieron para realizar esta matriz de causa y efecto. Ponemos la etapa del proceso en la que está esa variable, se colocan todas las variables X, las de entrada, y se definen 3 variables Y, que son las de salida.
colocamos cuál era nuestro métrico primario, el de contraste y el secundario, y se ponderan de acuerdo a las que en conjunto consideramos que son las que tienen mayor peso para nuestro métrico primario, que es la reducción de defectos. Nuestro métrico primario, pues aquí se encuentra. De esta matriz de causa y efecto obtuvimos 6 variables, las variables que tienen mayor peso y que son las más importantes para nuestro métrico primario, que es tiempo, es el instructivo de operación, las no conformidades, los equipos de prueba, el diagrama de cables y las pruebas. Se realiza, habiendo ya definido cuáles iban a ser las variables, obtenemos los KPIs, que son las variables de entrada del proceso. Y en esta tabla se resumen pues las 6 variables, qué tipo de variable es, si se mide actualmente, qué unidad de medida es la que se está tomando actual, el plan de medición y la unidad de medida correcta. Habiendo definido ya las 6 KPIs, pasamos al proceso de medir, que comenzamos con la identificación del sistema de medición. En este colocamos todas las KPIs, que son nuestras X, y las Y's que ya habíamos definido en la tabla anterior. Tomamos como muestra 24 unidades, en donde también colocamos el número de orden, la unidad fabricada, la fecha en la que se fabricó, y empezamos a llenar nuestras Y's y nuestras X con los datos obtenidos durante el proceso de estas unidades fabricadas. Nuestro tamaño de muestra para obtener un 95% de confianza es de 23 unidades, pero pues como eran 24, pues las tomamos todas. Se realiza una evaluación del proceso actual de nuestras Y y de nuestras X para saber cómo es que estamos actualmente, pero para hacer las evaluaciones del proceso necesitamos valores continuos. Actualmente solo tenemos como valor continuo la Y de contraste, que son los retrabajos, y las otras Y pues no se tomaron en cuenta. Se realiza primero una prueba de bondad de ajuste para saber qué tipo de distribución tienen los datos. En este caso, pues tienen una distribución normal, ya que P es mayor a 0.05. También revisamos, ya después hacemos el informe de capacidad, y en nuestro informe de capacidad vemos que el proceso está fuera de los límites de especificación. Y también analizamos nuestras X. De nuestras X tenemos como variables continuas la variable tiempo, que lo dividimos entre tiempo de inspección, tiempo de retrabajos, tiempo de fabricación, y también tenemos la variable X3, que son las no conformidades. La variable tiempo no tiene datos normales, como podemos ver. Entonces decidimos utilizar la prueba de Weibull de 3 parámetros, que es el valor de P mayor a 0.05. Tenemos 0.219. Como la variable tiempo está compuesta por la variable de inspección tiempo de retrabajos y el tiempo de fabricación, no tenemos un límite. Bueno, no tenemos límite inferior ni superior. Solo los coloqué aquí como para poder realizar el informe de capacidad. Pero esta variable no nos afecta como que mucho. Después hicimos el mismo proceso para el tiempo de inspección, pero los datos no caen en ningún tipo de distribución, pues todos son menores a 0.05. También hicimos la prueba para el tiempo de retrabajos, pero el tiempo de retrabajos es el mismo que las Y de contraste. Por lo tanto, pues aunque sí hicimos la gráfica, es la misma que ya presenté anteriormente. Después también realizamos la prueba para la evaluación para el tiempo de fabricación, y nos sucedió lo mismo que en el tiempo de inspección. Los datos no tienen ningún tipo de distribución. Y la X3, no conformidades, realizamos la evaluación y tenemos que los datos son normales, la P es 0.446, y al revisar el informe de capacidad del proceso de esta X, se encuentra muy por fuera de los límites especificados, que aquí definimos que eran menos de 20 defectos por unidad. Entonces nuestra evaluación de este proceso, pues es no hábil, pues está fuera de los límites. También se realizó un análisis estadístico y gráfico para darnos una idea de cómo se están comportando nuestros datos. Tenemos que el retrabajo, tenemos una media de horas de retrabajo de 2.77,
El mínimo de horas de retrabajo ha sido 1.25 y el máximo de horas de retrabajo tenemos 3.58 horas, 4.83 horas de retrabajos. También tenemos que defectos hemos tenido por promedio 33.25. Tenemos que el mínimo de defectos que hemos tenido son 15 y el máximo de defectos que hemos tenido han sido 58. Se realizó también un análisis estadístico, un gráfico de cajas para las X y para las Y. Se tomaron los datos del número de orden contra las no conformidades, teniendo una media o un promedio de no conformidades de 32.5 para la orden 097, 33 para la orden 580, 45 para la orden 737 y 29.5 para la orden 839. También el promedio de horas de retrabajo para la orden 097 es de 2.75 horas, para la 580 2.80 horas, para la 737 es 3.80 horas y para la 839 es 2.45 horas. Se realizó también la gráfica de dispersión para saber cuáles X tenían correlación con las Y. Podemos ver en nuestras gráficas que retrabajos con tiempo no tiene correlación, pues la R cuadrada es menor a, es muy baja más bien, es de 22%. Retrabajos contra tiempo de inspección, que es la gráfica 2, tampoco hay correlación. En cuanto al tiempo extra de retrabajos y los retrabajos, pues es el mismo valor, por eso sí hay una correlación absoluta. El retrabajos contra tiempo de fabricación tampoco hay correlación, que es la gráfica 4, y la gráfica 5 es retrabajos contra no conformidades. Tenemos una R cuadrada del 99.9%, quiere decir que tenemos una buena correlación entre esos datos. Este es el gráfico de control, es la gráfica IMR de los retrabajos de la Y de contraste, y se observa que pues están dentro de control y dentro de sus límites naturales. También realizamos una MEF. En el AMEF se observa que están dentro, en el AMEF observamos que los tiempos de retrabajo tienen un RPN alto. También las no conformidades encontradas por el cliente tenemos un RPN alto y las no conformidades internas también son altas. Entonces, tendremos que más adelante modificarlo en base a las acciones que tomaremos. La siguiente fase es analizar. En esta fase hicimos un gauge RIR para analizar nuestro sistema de medición. Colocamos a 2 inspectores a revisar el ensamble de la parte inferior derecha de diferentes ensambles. En este caso fueron 10 ensambles distintos, pero el mismo número de parte de ese ensamble. El inspector Martín y Cristian sacaron estos snacks de las pruebas 1 a la 10. Se evaluó el sistema de medición usando esos datos y obtuvimos una variación en el estudio de 32.36%, lo cual nos dice que nuestro sistema no es aceptable. Esto nos llevó a hacer un análisis que más adelante les voy a enseñar. En nuestro gauge RIR podemos ver que la variación entre las medias de los inspectores no es demasiada, pero pues aún así no se acepta el sistema. Hicimos este Ishikawa. Existen discrepancias entre los snacks encontrados entre cada inspector porque no se tiene un método definido y estandarizado para lograr la inspección. Lo más importante rescatado de este análisis fue que se necesita capacitación para que los criterios tomados por cualquier inspector sean los mismos para cualquier ensamble. Hicimos un análisis de correlación para comparar las Y con las X y encontramos que se tiene una correlación absoluta de las no conformidades contra los retrabajos. Entonces, aquí aceptamos la hipótesis alternativa, que sí hay correlación, porque P es igual a 0. Hicimos un análisis también de regresión, en donde tenemos una ecuación de YMX más B, de la forma Y es igual a MX más B. Y al despejar la X objetivo, obtuvimos que Y objetivo sobre 0.083. Esto nos va a servir para más adelante realizar un experimento y también para saber cuál es el objetivo al que tenemos que llegar dentro de nuestra gráfica. También podemos ver que hay una correlación entre los datos porque pues la R cuadrada es 100%. Nuestro objetivo se encuentra en la parte marcada en amarillo
tenemos que reducir hasta menos de 20 defectos por unidad. Entonces, esta fórmula X objetivo es igual a Y objetivo sobre 0.083 nos va a ayudar a definir cuál es el objetivo al que tenemos que llevar, o sea, cuáles son los defectos, las no conformidades a las que tenemos que llegar para poder estar dentro de nuestro objetivo. También se definieron las variables críticas. De las 6 variables que se obtuvieron en la etapa de definición, se obtuvo solo una, pues en el análisis de correlación, solo la variable no conformidades tuvo correlación con los datos de retrabajo. Entonces, esta es la X que vamos a seguir trabajando para la fase de implementación. Realizamos una ANOVA. Los ANOVA se realizan con variables discretas y con variables continuas. Entonces tomamos como variable discreta las órdenes de trabajo y como variable continua las Ys de contraste, que son los retrabajos. Tenemos como hipótesis nula todas las medias son iguales, hipótesis alternativa no todas las medias son iguales. Como nuestro valor P es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula, todas las medias son iguales. Aunque en la tabla se pueda ver que no todas las medias son iguales, se aceptó esta hipótesis porque al realizar el método de Tukey, vemos que Tukey agrupa a todas las órdenes en la misma letra, de acuerdo a los límites que se definieron en esta prueba. También, como hicimos un diagrama de Pareto en el que definimos 16 defectos más recurrentes y obtuvimos la siguiente gráfica, en la que la falta de componente es nuestro mayor defecto repetido, y si podemos eliminar este defecto, vamos a poder eliminar también mucho la frecuencia de los defectos. En la etapa de mejorar, tenemos que proponer soluciones y utilizamos la matriz de Puck. En la matriz de Puck analizamos las posibles soluciones que tenemos para la capacitación del personal. Tenemos 3 opciones: capacitar al personal con instructores externos para todas las capacitaciones, capacitar al personal con instructores internos también para todas las capacitaciones, y 3, mezclar ambos tipos de capacitación para que se complementen. En los criterios tuvimos presupuesto, experiencia, conocimiento de procesos internos, tiempo y tiempo para preparar la capacitación. El peso que le dimos a cada uno de estos criterios pues está en esta columna. Las opciones son capacitación externa, capacitación interna y ambos tipos de capacitación. Entonces los marcamos de esta forma, los ponderamos y al final obtuvimos que ambos tipos de capacitación es nuestra opción. Otra forma de proponer soluciones es la evaluación el diseño de experimentos. Utilizamos el diseño de experimentos de un factor utilizando la fórmula que teníamos anteriormente, la de Y es igual a MX más B. En la tabla podemos ver que la cantidad ideal establecida por el equipo de trabajo es de 0 a 20 snacks, para no sobrepasar la 1.66 horas de retrabajo. También se realizó un DOE factorial para definir cuáles eran los criterios de capacitación e inspección, donde A es el personal capacitado y B es el nivel educativo. Los resultados obtenidos fueron la cantidad de snacks producidos por cada operador, y es la siguiente. Podemos ver que el personal capacitado puede ser de manera interna o de manera externa, y el nivel educativo del operador puede ser secundaria o preparatoria. Los resultados la solución óptima de la siguiente combinación fue la siguiente, que son el personal debe ser capacitado de manera interna y el nivel educativo tiene que ser preparatoria. Esto basándonos en la tabla de arriba, donde estos fueron los resultados. Y la solución óptima fue la que ya les dije, que el personal debe de ser capacitado de manera interna y el nivel educativo de este personal tiene que ser preparatorio para obtener la menor cantidad de defectos por unidad. Se propone el plan de implementación de esta solución, que es la capacitación. En la primera se divide en 10 fases. La primera fase es definir los temas de capacitación en conjunto con el área de métodos e ingeniería. Siguiente es dividir las capacitaciones como externas e internas.
basándonos en la matriz de Puck y en el diseño de experimentos factorial. La fase 3 es la cotización con diferentes personas capacitadoras o empresas que se dediquen a la capacitación. En la fase 4 es las capacitaciones internas. En esta fase, el personal que definamos como instructor internos va a realizar sus presentaciones, buscar, recabar datos, buscar información necesaria para poder dar su capacitación. La fase 5 es coordinar las capacitaciones. Las coordinará el área de RH. La fase 6 es supervisar estas capacitaciones. Esta la haré yo. La fase 7 es recopilar evidencia de las capacitaciones, fotos, exámenes, también para pues, seguir con lo del sistema de gestión y tener evidencia de que se realizaron estas capacitaciones. En la fase 8 es el llenado de matriz de habilidades por operador. Esta se hará por parte del área de producción. Ellos se encargarán de llenar esta matriz, ya habiendo tomado las capacitaciones anteriores. En la fase 9 son auditorías aleatorias en piso. Estas las hará el área de calidad para asegurar que todos los conocimientos adquiridos en las capacitaciones se estén pues aplicando. También que el operador sepa dónde encontrar la información y los instructivos de operación para que pueda realizar su actividad. Y en la fase 10 es la evaluación de resultados. Este es el Gantt, pero como eran muchas hojas, solo lo puse como referencia. Y por último, es controlar. Este es el gráfico de al antes y el después. En la primera parte del gráfico se observa que los datos antes del proyecto estaban con una variación más amplia, cómo se propuso reducir los defectos y por ende los tiempos tiempos extras de producción a menos de 1.66 horas por unidad. Podemos observar que los límites del nuevo proceso están entre 1.618 y 0.94 horas. También se hizo una evaluación del proceso nuevo contra el anterior. Podemos ver que los datos del pasado son normales y que del nuevo también lo son, pues es mayor a 0.05. En la nueva capacidad del proceso, podemos ver que antes estaba fuera del límite de especificación, ahora está dentro. Aunque está cargado hacia el lado derecho, eso nos da una oportunidad más para mejorar y poder centrar nuestro proceso. También vemos que mejoramos en cuanto al CPK. Antes teníamos 0.356, ahora tenemos 1.12. Antes también teníamos un PPK de menos 371 y ahora tenemos un PPK de 1.011. Realizamos un plan de control en el que se colocan todos los procesos y cómo es que se va a controlar. Lo que podemos resaltar de esto es que se tienen que revisar y analizar al 100% todos los procesos. Pues como todo se hace de manera manual, tenemos que confirmar que todo esté bien realizado, o sea, bien ensamblado. Este es nuestro nuevo MEF. Se modificó. Ahora como nuestro proceso ya está controlado y es hábil, las no conformidades encontradas por el cliente ya son mucho menores. Entonces nuestro RPN bajó. También las conformidades internas, no conformidades internas, disminuyeron. Por lo tanto, nuestro RPN también fue modificado. Este es el diagrama de flujo nuevo, en el que solo modificamos esta parte. Antes de comenzar el proceso, se tiene que capacitar al personal para que no cometa tantos errores como los estaban cometiendo antes. Y estos fueron los ahorros del proyecto. Se redujeron los defectos en un 65%. Al inicio del proyecto teníamos un promedio de 44 defectos por unidad y al finalizar obtuvimos una disminución de 15.25 defectos promedio por unidad. Esto se traduce en un ahorro de 129.375 pesos de manera anual. Y podemos decir que pues nuestro proyecto tuvo resultados favorables. Muchas gracias.